¿Hice la grabación? Gracias. Gracias. Pues bueno, les voy a presentar. Vamos a ver ya la última parte. La tercera parte se llama el racionalismo aplicado. Acuérdense que para los autores, el proceso de investigación implica 3 actos epistemológicos. El primero es el de la ruptura, el segundo es de la construcción del objeto, ¿no? Que es una conquista teórica. Y finalmente, el último acto epistemológico es la comprobación. Acuérdense que toda la segunda parte, todo el capítulo 2, estuvo orientado a dar herramientas para que pudiéramos construir teóricamente nuestro objeto de investigación. Y entre varias herramientas, pues estaba por un lado, hacer una distinción entre lo que es la teoría y lo que es la tradición teórica, precisamente para distanciarse de la tradición teórica, no andar sacralizando teorías, autores, etcétera, ¿no? Y entender la teoría como un modelo que se construye adecuadamente para poder ver el objeto, porque los objetos de investigación o los objetos científicos no son objetos reales, no son, o sea, no son reales en el sentido de que los podamos ver de una manera inmediata a través de los sentidos. Entonces los tenemos que construir a partir de decisiones teóricas. Y entonces es muy importante usar de una manera creativa, decía yo, la teoría, ¿no? Hay que sacarle, y ellos sí lo decían así tal cual, hay que sacar aquello que sea relevante, ¿no? De las diferentes teorías existentes, que sea relevante para poder darle forma al objeto, y el objeto es teórico, y eso va a conducir precisamente a la construcción de hipótesis, ¿no? O sea, eso es súper importante. Las hipótesis se tienen que construir y se tienen que derivar teóricamente. Y también es muy importante que, dado que se están construyendo objetos nuevos, y esa es la idea de hacer investigación, de construir objetos nuevos, entonces estamos frente a lo desconocido y tenemos que hacer uso de lo conocido. Y el uso de lo conocido es a través de las teorías existentes y también a partir de la construcción de tipos ideales y la construcción de analogías que se construyen a partir de ciencias que ya están más avanzadas, que tienen más formalizados sus objetos, pero son eso, son analogías. Es como si se parece a, y una vez que comienzo la analogía, ya empiezo yo de manera específica, comienzo a especificar el objeto, ¿vale? Las analogías son apoyos teóricos importantes. Y, y también que todos los instrumentos de recolección de información tienen que derivarse de las hipótesis. Por eso son fundamentales las hipótesis, y las hipótesis son teóricas y influyen de una manera determinante en la construcción de los instrumentos, ¿vale? Y no hay ningún instrumento privilegiado. No es que lo cuanti sea privilegiado sobre lo quali o lo quali sobre lo cuanti, no. Los instrumentos se tienen que elegir y construir en función de la hipótesis que se quiere demostrar. Y eso es lo que permite la recopilación de información guiada teóricamente. Pero los objetos, esos objetos teóricos y esas hipótesis teóricas tienen que ser demostradas, ¿vale? Tienen que ser comprobadas empíricamente. Por eso es que se construyen las hipótesis y por eso es que se construyen los instrumentos de recopilación de información guiados teóricamente, y el análisis también está guiado teóricamente, pero acuérdense que los modelos teóricos son tipos ideales, ¿vale? Es decir, son modelos altamente racionales, sumamente, o sea, son racionales propiamente, ¿no? Toda la actividad racional se orienta a la construcción de los objetos teóricos, a la construcción de los tipos ideales, ¿no? Las hipótesis mismas son tipos ideales. Y una vez que se recopila la información, entonces la analizo en función de las hipótesis que yo diseñé, pero esa ya es la realidad.
¿ok? El análisis de la información es el análisis de la realidad misma. Y esa realidad es la que me va a hacer que yo tenga elementos para decir si mi hipótesis es correcta, si mi hipótesis es verdadera o tuvo problemas la hipótesis, ¿sale? Porque acuérdense de lo que se trata, sí es de conocer la realidad, pero implica el ajustar la teoría, ¿vale? Porque la teoría es una expresión de la realidad, pero si la teoría no es adecuada a la realidad, y yo hago un trabajo empírico, y el trabajo empírico me dice, me indica, el análisis me indica que debo reformular mi teoría, pues eso es lo que tengo que hacer, ¿vale? Entonces, vamos a ver esta última parte que tiene que ver ya con el análisis de la información. Quiero que alguien lea, por favor, los dos, vamos a leer, vamos a leer 2 diapositivas. Alguien que me ayude, por favor. Hola. Hola. ¿Estoy solo? No, si quieren yo leo. Por favor. Pero no veo la diapositiva. ¿No ves? Espérame. Ay, Ariel. Desde hace rato me hubieran dicho, no he compartido pantalla. Perdónenme ustedes. Ya. ¿Ya ven? Ya, Ok, ahora sí. Adelante. ok. Tercera parte, el racionalismo aplicado. El hecho de se conquista, construye, comprueba. La jerarquía de los actos epistemológicos. El principio del error empirista, formalista o institucional o intuicionista radica en la desvinculación de los actos epistemológicos y en una representación mutilada de las operaciones técnicas de la que cada una supone actos de ruptura, construcción y comprobación. Okay. ¿Le sigo? Bueno, vamos a detenernos tantito. ¿Alguien entiende qué se está diciendo ahí? Yo la puse esa proposición porque me parece muy, muy importante y muy clara. ¿Alguien la puede interpretar a partir de lo que sabe y de que conoce? ¿Nadie? Miren, ¿alguien iba a decir algo? Adelante. Atrévanse, ¿eh? ¿No? Bueno. Miren, vamos a leerla con cuidado. El principio del error, fíjense, de los empiristas, de los formalistas y también de los intuicionistas, es decir, esto hace referencia a filosofías, ¿vale? Es decir, hay quienes consideran que que para hacer investigación no se requiere teoría. Esos son los empiristas. Hay que analizar datos y construir datos y después de acumular mucho dato, probablemente pueda emerger la teoría. Eso es lo que dicen los empiristas. Estarían los formalistas. Los formalistas serían aquellos que solo se dedican a hacer teoría sin ninguna referencia empírica, ¿vale? Sin acercarse a la realidad. Esos son los formalistas. Son así, hacer teoría pura. Y por otro lado están los intuicionistas. Los intuicionistas son regularmente filósofos que el intuicionismo es un método filosófico. Entonces, hay filósofos que solo analizan lo que está dentro de su mente, ¿no? Y entonces, pues imagínense, ¿no? O sea, por mucho que tengas tú en la mente, pues cada mente es muy limitada. Entonces, está diciendo que las filosofías, estas filosofías formalistas, empiristas e intuicionistas, tienen un error. Y su error es que desvinculan, separan
los actos epistemológicos y tienen una representación mutilada de las operaciones técnicas. Ese es el problema. O sea, todos tienen un problema muy grande, que están separando, o sea, como si por un lado estuviera la teoría y por otro lado estuviera lo empírico. Y eso lo digo porque es muy recurrente encontrarlo tanto en artículos como encontrarlo en tesis de investigación, que se hace por un lado el marco teórico y por otro lado se recopilan datos. Y cuando analizan los datos no tiene nada que ver con el marco teórico. ¿Verdad? Eso es muy común. Entonces, ese es un problema. Es un problema porque la teoría tiene que estar, es decir, el dato empírico tiene que estar vinculado a la teoría. Y por eso el capítulo anterior, ¿no?, estuvo orientado a que construyamos primero teóricamente y de esa construcción teórica deriváramos los instrumentos metodológicos y las herramientas metodológicas para que pues tuviera sentido y para que al momento de hacer el análisis de la información, el análisis también estuviera guiado por la teoría y se contrastara el material empírico con la teoría construida. ¿Ven? Entonces, por eso nos sirven esos marcos teóricos que, y que son muy comunes en las tesis, ¿no? Todas las tesis, muchas tesis, que en realidad pues nada más dicen, tal autor dice esto, otro autor dice esto, y aquel dice esto. Y es una lista de conceptos y de posiciones teóricas, pero no es una construcción a partir de las teorías existentes, no es una construcción de proposiciones que den cuenta del objeto. Y entonces por eso después pues, hacen entrevistas o hacen encuestas, lo que sea, y cuando comienzan a analizar, pues empiezan a aventarse todo su rollo teórico que se van a inventar y que, y que nada tiene que ver con el marco teórico construido, ¿vale? Entonces, eso es lo que básicamente está planteando esa proposición. Sigue, Nadia, por favor. Sí. Consecuencia de las operaciones y la jerarquía de los actos epistemológicos. Al proyectar en el espacio bajo forma de momentos exteriores se me fue la imagen, ahí está, unas a otras, las fases del ciclo experimental recomponen imperfectamente el desarrollo real de las operaciones, ya que, en realidad, en cada una de ellas está presente todo el ciclo. Pero más profundamente, esta representación deja escapar el orden lógico de los actos epistemológicos, ruptura, construcción, prueba de los hechos, que nunca se reduce al orden cronológico de las operaciones concretas de la investigación. Decir que el hecho se conquista, construye y comprueba no significa decir que a cada uno de estos actos epistemológicos corresponden operaciones sucesivas, provistas de tal o cual instrumento específico. De modo que, como ya se vio, el modelo teórico es inseparablemente construcción y ruptura, ya que fue preciso romper con las semejanzas fenomenales para construir las analogías profundas y porque la ruptura con las relaciones aparentes supone la construcción de nuevas relaciones entre las apariencias. Ok. A ver, ¿alguien puede interpretar esto? Es muy parecido a lo que acabo de decir. Ay, perdón. Miren, lo que está diciendo es que en un proceso de investigación no hay una secuencia en la investigación. Cada acto ellos le llaman cada acto epistemológico, implica a los 3 actos epistemológicos. Cuando se hace la ruptura se hace construyendo el objeto. Cuando se construye el objeto, pero también cuando se hace la ruptura hay que construir datos. Es decir, construyes el objeto y tienes que conseguir datos para sostener ese objeto provisional. Pero vean, la ruptura es para hacer, implica tomar o generar conceptos provisionales, datos provisionales. Pero aunque sean provisionales, ya están implicando
que hay un trabajo teórico y hay un trabajo de comprobación. Y también cuando se construye el objeto teórico, hay que hacer actos de ruptura en la construcción del objeto teórico. Y también hay que conseguir datos para poder ir sosteniendo el objeto. Es decir, cada acto epistemológico tiene incluidos los 3 actos epistemológicos. Por eso es que una cosa es la investigación y otra cosa es la, la redacción o el reporte de la investigación o el mostrar el resultado de la investigación. ¿Vale? Mientras está en el proceso de investigación, no es muy difícil, no se pueden estar haciendo publicaciones. ¿Vale? Las publicaciones tienen que venir cuando ya se conoce el objeto. O sea, la publicación tiene que dar cuenta del movimiento del objeto. Pero cuando estamos haciendo la investigación, nosotros no entendemos el movimiento del objeto. Tratamos de entenderlo. Y el resultado de la investigación es la comprensión del movimiento del objeto. Y esa comprensión del movimiento del objeto es la que se reporta en una publicación. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque desgraciadamente en las, en los posgrados ya caímos por un montón de cuestiones que nos rebasan a cada uno en este problema de estar publicando cuando ni siquiera se conoce el objeto, ¿no? Cuando no se comprende todavía el movimiento del objeto. Entonces eso es importante tener en cuenta. Seguimos. ¿Alguien quiere leer, por favor? Doctor, yo quisiera hacer una Sí, por favor, Miguel. participación. Sí, sí. Creo que esto que está diciendo es muy fuerte. O sea, realmente tener investigaciones o tesis de posgrado con estas, ¿cómo llamarle? Inconsistencias de la investigación, propiamente de la investigación, pues es un asunto, creo yo que sí, así como lo plantea, pues preocupante, porque así es como estamos suponiendo que está avanzando el conocimiento, cuando en realidad solamente estamos generando documentos sin sentido. Ok, entonces, en ese sentido, no sé, yo creo que taller hubiera sido, me parece como que fue muy poco tiempo. De hecho, yo cuando lo vi, que dije que eran 2 días y era todo el libro, dije, no, es muy poco tiempo. Pero bueno, profundizar en algún texto en específico para que nosotros lo pudiéramos cristalizar, un texto donde se publica, que además ya está publicado, ¿no? Que pudiéramos ver ese problema que menciona, hubiera estado genial. Y solamente era esa observación. Y al final, pues, Sí, al final quiero sí. plantear una duda que tengo. Sí, no, y la puedes plantear en el momento que lo consideres, ¿eh? No, Ok, no hay ningún problema. o a ver si lo va desarrollando durante ya toda la sesión. A mí me queda así como esa, ¿cómo decirlo? ¿Cuál va a ser nuestra responsabilidad nosotros como docentes en estas áreas de investigación cuando tenemos ciertas condiciones que nos han orillado a generar tal vez estas investigaciones, ¿no? O tal vez porque nosotros mismos fuimos formados de esa manera y no podemos distinguir cómo es que se hace verdaderamente investigación. Y no es porque no querramos, sino porque realmente, pues así fuimos formados y así es como nosotros lo vamos a seguir repitiendo, ¿no? Ya lo decían en la reproducción, vamos a seguir repitiendo lo que aprendimos. Pero, ¿cuál es? Además de que tenemos que cumplir con ciertas condiciones que nos piden, ¿no? Seguir produciendo, publicar, lo que decía, publicar con los estudiantes. ¿Cuál sería su propuesta para tratar de hacer coherente esta parte que usted menciona del problema que tenemos a la hora de realizar investigación y a su vez poderlo hacerlo confluir con la tarea docente como profesores en el área de investigación, doctor? Sí, mira, creo que
Mira, yo desde donde yo percibo y veo las cosas, las licenciaturas sí tendrían que dar una formación muy sólida, muy sólida teóricamente, aunque no desarrollen habilidades de investigación ni metodológicas. Yo creo que si teóricamente están bien formados, eso o sea, eso es un requisito muy importante para que después se pueda pasar al nivel de maestría, donde lo que implicaría la maestría desde mi punto de vista sería el desarrollar habilidades, muy buenas habilidades en el uso de distintas metodologías. Y para eso te daría la vida nada más, una maestría. Entonces yo no pensaría que nadie estuviera publicando ni en licenciatura ni en maestría. Pero una vez ya teniendo bagajes teóricos sólidos y teniendo experiencias metodológicas, creo que el doctorado sí permitiría quizás en 2 años hacer una investigación. Y los 2 años restantes, lo que implicaría ya digamos, la elaboración de la comprensión del movimiento. Entonces, yo esperaría que quizás en doctorado, después te digo, del 4º semestre, ya pudieran estarse escribiendo y partes de la investigación, el movimiento de la investigación, y pudiera estarse publicando en artículos perfectamente bien armados, ¿no? Pero el problema es que, pues la gente cambia de áreas. Es decir, estudia una licenciatura, luego estudia una maestría en una cosa, luego un doctorado en otra cosa, y resulta que los programas, tanto de maestría como de doctorado, son programas donde tienes que volver a empezar. Es decir, en maestría tienes que empezar a ver lo que no vieron en licenciatura, y luego en doctorado tienes que empezar a ver lo que no vieron en maestría, y resulta que nunca se forman en términos doctorales propiamente, ya comprendiendo un objeto. Entonces, o sea, los requisitos tendrían que ser así súper estrictos de entrada a los posgrados, y los perfiles tendrían que estar súper delimitados, y digamos, los bagajes y los requisitos académicos tendrían que ser sumamente rigurosos. Pero si eso se hiciera, se acusaría, en primera muchos programas se quedarían sin gente, y en segunda, pues podría proceder a muchas demandas de derechos humanos, de violación al derecho a la educación, ese tipo de cosas. Entonces, digamos, no es por ahí no hay una solución por ahí, o sea, se me hace súper complejo. Entonces, que esa sería para mí la ideal, pues, pero si no existe eso, entonces yo lo que considero es que porque yo también lo que veo es que los programas están muy desarticulados. Es decir, aparentemente hay un programa, un programa de posgrado, hay un programa de maestría y están ahí unos 6 seminarios y aparentemente hay toda una coherencia, pero lo que ocurre en realidad es que todo está desconectado. Entonces, lo que tendría que ocurrir en los posgrados para resolver un montón de deficiencias, todas las que mencioné, pues sería solo trabajar con proyectos, con seminarios de investigación. Y los seminarios de investigación tendrían que estar así, o sea, coordinados eh, por ¿no? un líder en un tema, y los estudiantes tendrían que incorporarse a ese líder, y ese líder tendría que asignar lecturas, ¿no? Digamos, enseñar o dirigir en el sentido de cuáles son las metodologías adecuadas para el proyecto que se está trabajando. Entonces tendrían que trabajar proyectos comunes y no tesis individuales, que ese es uno de los problemas de los requisitos de admisión en los posgrados, que presentas un anteproyecto de investigación, cuando el estudiante que viene de licenciatura, que va a entrar a maestría, no tiene ni nada de experiencia en investigación. Entonces, plantear un proyecto es plantear una mentira, y aceptar eso. Entonces, yo veo esos problemas, pero digo, la solución que yo encontraría y que yo vería, y que es un poco así como me muevo con mis estudiantes, es o sea, los que yo dirijo, yo trabajo con ellos en seminarios de investigación. Y entonces armo los cursos que son necesarios para ellos, las lecturas que son necesarias para ellos, las herramientas metodológicas que son necesarias para ellos. Eso es lo que hago, y entonces los voy siguiendo, y al final pues logran tener un objeto. Digo, por ejemplo,
De las publicaciones que les compartí, hay varias que son con estudiantes míos. Y la verdad es que a mí me parecía que los trabajos ya estaban bien hechos, ¿no? O sea, digo, al menos eran objetos pequeñitos, chiquititos, pero tienen todos los elementos. Pero era eso, o sea, tienen que tomar todos mis seminarios. Aquí les cuento, por ejemplo, que Bourdieu, y no solo Bourdieu, ¿no? Les puedo mencionar el caso de Piaget, y creo que el caso de Elías, de Norbert Elías, y podríamos así pensar de grandes maestros. Estos grandes maestros armaban sus seminarios de investigación y el estudiante no podía proponer mucho, porque él iba a formarse con el maestro. Es decir, iba a aprender la teoría del maestro, iba a aprender cómo el maestro construía sus objetos, y objetos pequeñitos derivados del objeto del maestro es que iba trabajando el estudiante. Entonces, por ejemplo, Bourdieu, les recomiendo mucho que lean un libro que se llama Invitación a una sociología reflexiva. Ahí Bourdieu lo dice muy claro, ¿no? Son dos seminarios, un seminario que se da en Berkeley y otro seminario que se da en el Colegio de Francia. Y entonces, Bourdieu lo dice muy claro. Dice, pues los que vienen a tomar este seminario, pues van a aprender a hacer investigaciones de teoría de campos. Y eso es lo que yo voy a enseñar, ¿no? Entonces, es un poco, o sea, por eso esta idea del oficio sociólogo, o sea, Bourdieu la sostiene en toda su carrera de investigador, de científico, la sostiene, ¿no? Es decir, en la Edad Media se formaba, aprendías un oficio con el maestro, y el maestro te iba enseñando, y entonces te volvías, o sea, cuando ya él te daba el grado de maestro, porque eran grados, ¿no? O sea, te daban la nominación de maestro, siempre eras ¿no? O sea, maestro formado por el maestro tal, y lo cual implica el dominio de una serie de técnicas, estilos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto, ahora desaparece esto, ¿no? Porque ahora uno adquiere, digamos, su respaldo o su legitimidad en términos de práctica de investigación, digamos, por dos grandes instituciones. Uno es la institución misma, la institución de educación superior que te forma, ¿no? Entonces, es egresado de, ¿no? Eso es lo que le da la legitimidad. Y por otro lado, el tipo de programa, ¿no? Es decir, es egresado de tal institución y además es egresado de tal institución con digamos, la validez de CONACYT, ¿no? Pero se diluye completamente el trabajo del maestro propiamente, ¿no? Entonces yo sería más bien de la idea de, o sea, al menos así yo lo trabajo, ¿no? O sea, trabajar seminarios de investigación y todo es más tranquilo, mucho más tranquilo para el estudiante. Claro, tiene que estar acreditando una serie de seminarios y que eso es lo que pasa en los posgrados, ¿no? Que tomas un montón de seminarios que no te sirven para nada, o sea, realmente no te forman en investigación, pero los tienes que cumplir, ¿no? Entonces al final, pues, en todos los posgrados lo que está ocurriendo es eso, ¿no? Que tomas un montón de seminarios que ni te importan ni te interesan y simplemente quieres pasar. Y entonces se pierde mucho tiempo, o sea, añadámosle esas cosas, pero esa sería yo la solución que yo veo. Entonces, si tú ya estás en el papel de formar gente, pues formal, o sea, pues digo, yo lo he hecho, ¿eh? Así se los digo, o sea, tengo mi grupo de estudiantes, de tesistas, y entonces oferto dos seminarios. Un seminario teórico y un seminario metodológico. Y es para ellos, es exclusivamente para ellos. Ya, si alguien se cuela, pues va, que se cuele, ¿no? No pasa nada, o sea, son públicos. Pero yo los construyo para ellos, pero me implica cargas de trabajo muy fuertes, demasiado fuertes. Porque casi, o sea, son eso, cursos o seminarios especiales para ellos, y yo se los arrebato a otros profesores. A menos que yo considere que hay seminarios que hay manera de vincularlos con el proyecto que se está trabajando, entonces sí les digo, ve y tómate ese seminario, mira, ese seminario es importante, ¿no? Porque te va a dar las herramientas que aquí después vamos a poder utilizar. Pero como, digamos, uno tiene que actuar como director de tesis. ¿Sí? No sé si te respondí, Miguel. Sí, doctor, sí, es muy... Pues sí, más que nada pensar en las
en las condiciones, ¿no? Que ya tenemos que cumplir por los requisitos administrativos en general, ¿no? Esto que nos dicen, hay que cumplir con el programa. Cuestiones que ya son, ¿cómo decirlo? Contextuales, que ya a veces ya no nos permiten. Por ejemplo, usted, pues ya tenemos que reconocer que existen todavía estas figuras de credencialización. O sea, no es lo mismo que usted ajuste su programa a o su seminario en este sentido a que el recién egresado, ¿no? De tal doctorado quiera crear, quiera innovar, quiera proponer, ¿no? Hasta en eso hay esta situación. Pero sí, doctor, muchas gracias, le agradezco y sí me sirve para empezar a trabajarlo en los seminarios. Sí, sí, incluso yo por eso hago esta propuesta, ¿no? O sea, hacer este tallercito como digamos, un primer paso para, pues eso, irles diciendo, oigan, hay que rebelarse, ¿eh? No hay que seguir así tan al pie de la letra, porque muchas son prácticas perversas, pero hay opciones. Y entonces, yo lo hice precisamente para profesores de la universidad, para que no se sientan, o sea, para que vean que hay opciones y no se sientan atados a programas y a estructuras normativas y eso, ¿no? Siempre hay espacios de libertad. Yo los busco y los construyo, ¿no? Implican mucho trabajo, mucho. Si quieres libertad, tienes que luchar. Doctor Ariel, una pregunta. Sí, sí, sí. Mencionó hace un momento el libro de Invitación a una sociología y me falta algo. Reflexiva. Sí. Y gracias. Y la otra, escuché también que compartió lecturas, pero no a nosotros, ¿verdad? No en este grupo. No. Porque Algo nos que... Ujú. Sí. Lo que pasa es que Miguel la vez pasada me dijo que si les podía compartir algunas de mis publicaciones. Entonces le dije sí, y lo mandé en este grupo de WhatsApp, mi carpeta donde tengo todas mis publicaciones para que pues, vean si es cierto lo que digo o no es cierto, ¿no? y hay varios temas. Era por lo que hablábamos la vez pasada. Pero sí les compartí, pero si no, por cualquier razón no les llegó, lo vuelvo a compartir. ¿Están en el grupo de WhatsApp todos? ¿Todas? Sí se abrió el taller, el oficio sociólogo, pero no sé si yo entré tarde, pero no veo algo. Ya, ahorita lo mando otra vez, no te preocupes. Sí, a mí nunca me llegó la invitación, no estoy en ningún A ver, grupo. ahí en el chat todos Sí, pongan por su eso dije, celular para que les llegue el WhatsApp. Esta Nancy los va a anotar, sin problema. Bien. ¿Alguien que pueda leer, por favor? Aprovecho. Sí. Solo la experimentación exitosa como razón confirmada puede atestiguar el valor explicativo y el poder deductivo de una teoría. Es decir, establecer su capacidad de generar un cuerpo sistemático de proposiciones susceptibles de encontrar confirmación o invalidación en la prueba de los hechos. Pero no es en el acuerdo puro y simple con los hechos que se basa el valor teórico de la experimentación. Hay que poder establecer, como en efecto lo subraya George Canhilgen, que el acuerdo o desacuerdo entre una suposición y una comprobación buscada a partir de la suposición tomada como principio no es debido a una coincidencia, aunque sea reiterada, sino que es por los métodos incluidos en la hipótesis que se ha desembocado en el hecho observado. Es decir, que los hechos que convalidan la teoría valen lo que vale la teoría que validan. Y sigue. Cuando se somete la hipótesis a verificación e incluso cuando está verificada o desmentida, no se ha terminado con la teoría ni tampoco con la construcción de hipótesis. Toda experiencia correctamente realizada tiene por efecto intensificar la dialéctica de la razón y de la experiencia, pero solo a condición de que se sepa pensar adecuadamente los resultados, aún los negativos, que produce e interrogarse sobre las razones que obligan a los hechos a decir no. Y el último. No hay operación, por parcial que sea, en la que no se encuentre la dialéctica entre la teoría y la verificación. Ok. Vean. La experimentación es razón confirmada.
Es decir, nosotros en ciencias sociales, ¿no? Y las ciencias naturales también incluidas, nos llamamos ciencias empíricas. Y lo que hacemos es investigación empírica. Por investigación empírica, lo que se tiene que entender es que se busca desarrollar proposiciones teóricas conociendo el mundo empírico. ¿Vale? Eso es lo que significa hacer investigación empírica. Pero es eso, es el desarrollo teórico verificado empíricamente. Es decir, que se corresponde con el mundo empírico, porque queremos conocer el mundo empírico, de eso se trata. Entonces, por eso tiene que estar muy vinculado el objeto teórico con las hipótesis teóricas y de ellas, por eso insisto, de ellas se tiene que derivar la construcción de las herramientas y de los instrumentos y de las estrategias metodológicas y de las analíticas. No puede ir, o sea, tiene que ir en ese, digamos, en ese sentido. ¿Vale? Pero esto no significa de ninguna manera que a toda costa, tenemos que validar nuestra teoría. No significa eso. Significa que la teoría nos va a permitir a nosotros encontrar el sentido de la información empírica que recopilamos. Y si la información empírica que recopilamos no valida la hipótesis, tenemos que tener herramientas teóricas para entenderlo. ¿Por qué no se valida? Es decir, miren, por ejemplo, y esto ocurre en matemáticas, ¿eh? O sea, que son de las ciencias son formales y más prestigiosas, más reconocidas por todas las comunidades científicas como las más avanzadas, ¿no? Porque llevan más de 2000 años de trabajo. Las matemáticas o los matemáticos no crean que se la pasan solo verificando sus hipótesis. Ellos encuentran que sus hipótesis son falsas y esos son avances de investigación. ¿Por qué? Porque sus hipótesis son si un tal método permite verificar una proposición. Y entonces aplican el método. Van desarrollando el método y analizan los resultados de la aplicación del método y observan su proposición. Y entonces, si el resultado es negativo, no verifica la proposición, el avance de investigación consiste en decir que ese método no es útil para tal proposición. ¿Ven? Hasta los resultados negativos son exitosos en matemáticas. Y nosotros en ciencias sociales creemos, quién sabe cómo, pero creemos que tenemos que verificar satisfactoriamente, positivamente nuestras hipótesis. Y no se trata de eso. Eso no es la investigación. La investigación es una construcción racional, teórica, de modelos, de hipótesis, de instrumentos de investigación, de herramientas metodológicas para poder comprender la realidad. Y si la realidad nos desmiente nuestras teorías, corregimos nuestras teorías. ¿Vale? No sé si queda claro eso. No tengamos miedo a que, porque miren, esto es muy fuerte, sobre todo en los métodos, aquellas disciplinas que se apoyan excesivamente y acríticamente y de manera incontrolada en los métodos cuantitativos. Ahí es muy evidente, ¿vale? Es muy evidente lo que les decía en la sesión pasada. Ellos agarran el SPSS, el STATA o el SAS, o incluso los programas geoestadísticos como una licuadora y meten todo y a ver qué sale. Y entonces solo sacan los datos altamente significativos o estadísticamente significativos, las alfas de Cronbach altas, etcétera, etcétera. Es decir, a toda costa quieren verificar
una teoría existente. Y cuando de eso no se trata. ¿Vale? Y eso es súper común, súper común. O sea, es increíble así. Ese sí hasta a mí me da pánico, ¿no? Porque Ariel Ramírez, yo he hecho muchos modelos y fracaso. O sea, es decir, no explican. Los modelos no explican. Y si no explican, pues no es que yo sea malo. O sea, yo hice los procedimientos adecuadamente. Yo tengo que pensar qué significa que un modelo econométrico no se verifique. Es decir, si no se verifica, está genial, porque te pones a indagar qué serie, digamos, de encadenamientos se hicieron mal. ¿Vale? Y tendríamos que reportar esos resultados de investigación. Es decir, oigan, no tiene sentido utilizar, por ejemplo, modelos logísticos. No tiene sentido utilizar modelos logísticos con este tipo de teorías. ¿Vale? Porque no, o sea, porque no la verifican, pero no la verifican porque los modelos logísticos tienen problemas, ¿vale? Parten del individualismo metodológico y cuando el problema y el objeto es relacional. O sea, ese tipo de cosas son las que tendríamos que estar diciendo, más que es estadísticamente significativo y ese tipo de cosas, ¿vale? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Sí? ¿Dudas? Digo, para mí es claro, pero la idea es que yo se los deje claro a ustedes, pero yo no sé si ya les queda claro. ¿Alguien por ahí me puede decir si se aclaró? ¿O les sonó a conocido? Y lo mismo pasa, y esto es peor, todavía es peor, fíjense, esto es peor con los que se dicen qualis, ¿eh? Eso es más grave, o sea, digo, con los quantis da terror, pero con los qualis también, ¿no? ¿Por qué? De entrada, ¿no? O sea, está súper difundido y está difundido en los posgrados, ¿no? En las investigaciones cualitativas no hay hipótesis, hay supuestos. ¿Ya? ¿No? Ya con eso es tremenda la ignorancia, ¿no? Y resulta entonces que no hay que hacer trabajo teórico. Hay que ir al mundo empírico, ¿no? Hay que ir a las comunidades, hay que ir con las personas y recoger información. Sí, pero acuérdense, ¿no? En diapositivas anteriores veíamos que si no sabemos entrevistar y no sabemos traducir la teoría en los instrumentos para acercarnos a las personas, podemos hacer preguntas muy, muy tontas. Y la gente muy amablemente y muy gentilmente nos va a responder a nuestras preguntas tontas. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, vean, no es que no me guste, y lo voy a aclarar. Hay lo que se conoce como la Grounded Theory. Yo utilizo Grounded Theory, yo la utilizo. O sea, no estoy hablando en contra de ella. Y por ejemplo, el programa Atlas T está fundado por los fundadores de la Grounded Theory. Y pero se está enseñando muy mal, ¿no? Se enseña Atlas T como si fuera otro, perdón, Atlas T como si fuera otro SPSS. O sea, los programas van a ser exclusivamente lo que las órdenes que tú le des. Y las órdenes tienen que ser teóricas. El programa en sí mismo no va a hacer nada. Y así como muchos meten en la licuadora del SPSS encuestas, hay un montón que meten en la licuadora del Atlas T o del En Vivo, en fin, hay como varios programas, Ethnograph, etcétera, las entrevistas. Y mal. Y entonces creen que Grounded Theory es teorizar desde el dato empírico sin tener teoría. Y esa es una reverenda. ¡Ay! Eso sí, o sea, es igual de. O sea, los dos polos, tanto los cuantis como los cualis, pues padecen el mismo mal, ¿no? Uno que solo hay que verificar teóricamente y el otro que hay que construir teóricamente.
y se entiende mal lo que es la teoría. O sea, que eso es lo grave, que se entiende sumamente mal lo que es la teoría. O sea, yo no puedo ir a, o sea, es decir, yo no puedo ir a hacer entrevistas si no tengo conceptos, si no tengo un modelo teórico. Y yo no puedo analizar ninguna entrevista si no tengo modelos teóricos. Y yo les comento, o sea, de repente hay colegas que invitan y, ¿no? Ya levantaron un montón de entrevistas y te invitan. Oye, ya hicimos, o levantan encuestas también, ¿no? Y te invitan. Y quieren que les analices las encuestas o las entrevistas. Pues espérate, o sea, pues dime cuáles son tus hipótesis. Y no, hay lo que encuentres, lo que encuentres. Así, o sea, doctores, ¿no? SNIs. y que nos forman a nosotros, ¿no? Bueno, entonces, esto que estoy diciendo es fuerte, muy fuerte porque es lo que no ocurre. No ocurre. Doctor, Sí. en lugar de Atlas T, por ejemplo, ¿usted qué utilizaría? No, ¿Qué? es que, ajá. Yo uso Atlas T. Yo uso perfectamente Atlas T. ¿Vale? O sea, yo no estoy, o sea, yo uso Atlas T y uso SPSS. O sea, yo no tengo problema. Yo lo que estoy diciendo es que para poder usarlos yo, tengo que tener modelos teóricos. Ese es el punto. Y yo, por ejemplo, pues sí he enseñado a usar Atlas T y he enseñado a usar SPSS. Pero les voy mostrando, o sea, yo hago ejercicios. Vean. Por ejemplo, SPSS, yo te enseño a usar SS, pero con teoría, por ejemplo, con teoría de campos. ¿Vale? Con teoría de campos, te la enseño. Porque no me importa lo estadístico. O sea, sí me importa lo estadístico porque por eso estoy haciendo un tratamiento estadístico. Pero digamos, el ejemplo con el que yo trabajo es teoría de campos. Y Atlas T trabajo con fenomenología, sobre todo con teoría mundo de vida cotidiana, de Schutz. Es decir, es más fácil enseñar Schutz con Atlas T. Y entonces yo les pido que hagan entrevistas, pero las entrevistas las tengo que revisar. Tienen que realmente derivarse las entrevistas de un tema de investigación, pero guiados por la teoría del mundo de vida cotidiana de Schutz. Si no, no. ¿Ves? Y encuesta, pues no los mando a hacer encuesta, jamás mandaré a nadie a hacer encuesta. Pero sí trabajo con censos y sé con qué variables puedo trabajar capitales, por ejemplo. Y les enseño eso. Yo jamás podría enseñar SPSS sin una guía teórica. No podría enseñar Atlas T sin una guía teórica. El pedo es que hay quienes enseñan eso sin guías teóricas. Y es grave, ¿eh? O sea, es grave. O sea, digo, es feo, es fuerte, da miedo, pues. A mí me da pánico. Y pues el problema luego es un problema de reproducción, ¿no? Y muchos investigadores contratan quien les analice las entrevistas. Así de grave está el asunto, ¿no? Bueno, aquí entre nos, ¿no? Me acaban de invitar de un instituto francés que les analice datos. Y digo, pues sí, pero me vinculo al proyecto o no te puedo analizar nada, ¿no? Creían que les iba a cobrar porque están acostumbrados a que le pagas a un especialista en dato cuantitativo. O sea, pues no, yo ya he visto lo que hacen. Cuando tú contratas a un especialista en dato cuantitativo, regularmente matemáticos, pues no sirve nada de lo que hace. Y no porque sea mal matemático, sino porque no es científico social. Entonces, muchos investigadores le dejan el trabajo que es del científico social, ayudantes, ¿no? Chavales o a expertos, todos. O sea, el trabajo de investigación lo hace todo, a menos que tus ayudantes de investigación
sean tus estudiantes de posgrado y que están en el mismo proyecto. Ahí sí, puedes confiar un poco. Pero por eso tendrías que trabajar en seminarios. Pero tampoco ocurre eso. Tampoco es que ocurre. ¿Sí te respondí? Sí, y de hecho, yo ya he tomado algunos metodológicos y nunca había escuchado esto. Es decir, esa concordancia que tiene que haber entre una, por ejemplo, como dijo SPSS con teoría de campos o Atlas T con el autor que menciona. Es que entramos en crisis cuando Sí. cuando uno piensa que ya sabe algunas cosas, pero pues ahorita nos ha mostrado como una ventana, pero pues ya se acabó. Y sí, se queda uno con muchas dudas. Por ejemplo, mencionaba también, a mí me llamó mucho la atención eso que dijo la semana pasada sobre al momento de hacer las entrevistas, pues hacerlo como un diálogo, como una conversación, ¿no? Y no propiamente teniendo ahí el guión, que como bien dijo, es algo que pues sí nos constantemente, bueno, nos pide, ¿no? Y, por ejemplo, si yo hiciera una entrevista y me fuera por ese lado, en tratar de hacer esa especie de diálogo que en lo personal considero que es como más fluido, ¿no? Y mejor que llevar las preguntitas. Pero, por ejemplo, eso cómo se justifica, porque también se pide pues más o menos las preguntas que vamos a hacer. Es decir, sí tenemos que tenerlas claro, ¿no? Pero Sí, son guías de entrevista, o sea, son guías de entrevista, o sea, por eso les digo que a mí me parecería como importante que en la maestría a las personas se les formara para desarrollar muchas destrezas metodológicas. Entonces, las entrevistas, o sea, cuando uno hace una entrevista, o sea, cuando uno diseña el guión de entrevista, uno tiene que tener bien claro ya el modelo teórico, que es provisional, es hipotético. Lo tiene que tener uno bien claro. Y entonces uno hace un montón de preguntas, pero esas preguntas no las aplica uno. Nada más son guías para tener una conversación. Y cuando uno está teniendo la conversación, uno lo que está haciendo es escuchar a la persona, al entrevistado o a los entrevistados, e ir viendo en el momento de la entrevista en qué medida sus respuestas validan mi hipótesis o no. Y si no validan mi hipótesis, entonces tengo que ir pensando al mismo tiempo que lo estoy escuchando, cómo tengo que reformular mi hipótesis. Y entonces tengo que ir reconstruyendo las preguntas. Entonces hay que usar muchas técnicas para hacer entrevista, hay que usar muchas técnicas y derivadas del modelo teórico. O sea, para mí es clarísimo. O sea, o sea, necesito tener un montón de referentes teóricos para poder hacer yo una entrevista, para que en el momento que esté la entrevista, si mi modelo teórico se empieza a validar, está maravilloso, porque entonces ese modelo teórico es el que me permite seguir con la conversación. Pero si mi modelo teórico empieza a hacerse agua, entonces yo tengo que improvisar rápido. Es decir, tengo que improvisar en el sentido de empezar a buscar los referentes teóricos que pueden estar ayudando a entender lo que me están diciendo, entender lo que las personas me están diciendo. Y entonces yo voy metiendo esos referentes y entonces también me guían mi conversación. O sea, o sea, es decir, el acto de entrevista implica ir observando si mi modelo teórico se está cumpliendo, es decir, implica verificación. Vean, y es un acto de recopilación de información. Vean, ¿eh? O sea, por eso es que no se puede dejar a los ayudantes, a los prestantes de servicio social. No puedes dejar eso. Pero eso es lo que ocurre, ¿no? Pero, pues no se puede dejar así. O sea, es lo que hacemos mal, pues.
Bien, todas las diapositivas estaban en el mismo sentido, ¿vale? O sea, esta relación que hay entre teoría, instrumentos y datos. Entonces, cuando uno empieza ya a recopilar datos, ya uno tiene que ir pensando, o sea, sobre todo en la situación de entrevista, uno tiene que ir viendo, y en la situación de observación y de descripción, tiene uno que ya ir viendo si el modelo teórico construido tiene sentido o no. Y entonces ahí es cuando comienza la retroalimentación de la realidad con el modelo teórico, se reformula el modelo teórico y corrige los instrumentos. Y continuamos con la recopilación de información. Es decir, el objeto se empieza a conocer en realidad cuando se empieza a levantar la información. No ocurre en la situación de encuesta. Ahí sí no ocurre. En el momento de levantamiento de información no ocurre. Por eso digamos, cuando se recurre a encuesta, sí hay que estar hiper seguros de que el instrumento, que la encuesta, sí está perfectamente ligado con la teoría y ahí sí, porque una vez es decir, mientras estás levantando la información, tú no puedes saber qué estás levantando. Es decir, no tienes calidad del dato. La calidad del dato o la veracidad del dato la tienes hasta que analices la base de datos. Y entonces es honesto decir, y hay que decir, si tu modelo se cumplió o no se cumplió. Y bueno, perdón, pero el problema es que la gente no dice eso. La gente, como no sabe que hay que hacer eso, pues levanta su encuesta y al final, pues, revuelvo todo con todo y nada más voy a dar los datos que son estadísticamente significativos. Y manipulo todo para que parezca que siempre hubo claridad. Eso es muy fuerte, ¿eh? Es fuerte, 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 fuerte. Por eso, por ejemplo, hay ciencias o disciplinas que es muy difícil que trabajen que diseñen encuestas en cada investigación. Trabajan con encuestas que ya están validadas, ¿no? Por ejemplo, los psicólogos trabajan mucho con encuestas validadas, con instrumentos ya validados. Los demógrafos trabajan con puras encuestas ya que han sido hiperdiscutidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también digamos, el alcance teórico es muy limitado. O sea, muy, muy, muy limitado. Pues eso es, digamos, lo que hacía falta de revisar. Yo sé que les quedó mucho a deber y nada más les hago una invitación. Quien pueda, tenga tiempo. Bueno, dos. Una es una invitación y otra es una promesa. La primera es invitación. Yo doy mi seminario, doy un seminario ahorita que se llama Teorías del Pensamiento Crítico. Entonces, lo que hago es una revisión epistemológica de aquellos autores que fundaron precisamente el pensamiento crítico, la perspectiva crítica, ¿no? Y le pega fuerte a la investigación. O sea, es duro, duro, duro. Y bueno, entre los autores están Kant, ¿no? Está Hegel, está Marx, está Piaget, está Norbert Elias, está Foucault, está Bourdieu, ¿no? Esos son los autores que voy a estar trabajando y pues ese sí es en profundidad, así, ¿no? 4 horas cada viernes. Esa es una invitación, pueden llegar, ¿sale? Estoy en el CIDU, en la maestría. Si llegan, no necesitan más invitación que la que estoy haciendo. Las sesiones que quieran llegar, no es necesario haber leído, yo ahí me la llevo así tranquila como ahorita. Voy aclarando, voy explicando, voy exponiendo, porque, ¿no? O sea, yo para qué, o sea, si el estudiante ya sabe, como para qué le das clase, ¿no? Entonces, asumo ese papel. Y ¿En qué la horario otra sería? es de 9 a 1, los viernes de 9 a 1. ¿Saben? Pueden llegar el día que quieran, son bienvenidos, bienvenidas. Y la otra es que pues ya voy a hacer este taller de una manera un poco más formal. Ya estoy hablando con la directora del CISMO, con la doctora Elisa Lugo. Y pues yo creo que es importante formar a la gente con textos clave, ¿no? Me parece que es un texto clave, pero hay otros, ¿no? Teóricamente hay otros muy potentes, ¿no? Les comento Schutz, por ejemplo, voy a dar una lectura, así un taller de lectura como Schutz, Marx, Bourdieu, ¿no? Bourdieu ya teóricamente en términos de teoría social, Piaget, ¿no? Norbert Elias. Entonces, pues esa es una promesa, ya le digo, ya estoy en plática,
digo, que podamos continuar, ¿no? Ujú. Pues ya, perdónenme ustedes, era 1 hora y se nos acabó la hora, pero era eso lo que, digamos, lo que había que revisar. No, al contrario, doctor, creo que ha sido un placer. Pero pues ya que estamos con esas promesas, entonces tenemos ahí el grupo de WhatsApp que tuvieron la gentileza de aperturar. Digo, igual a lo mejor ahí estamos mandando estas notificaciones, estas invitaciones que considero que son muy importantes, porque no sé si a mis compañeros les pase, pero luego mandan muchísima información y se satura el correo institucional y luego ya no encuentra uno realmente lo que uno desea, ¿no? Entonces ahora veo que esta parte, ¿verdad? Dinámica en cuanto al WhatsApp, veo que es padre porque inmediatamente te llega la información, ¿no? Y puede uno enterarse, las ligas inmediatamente, entonces como que a mí me resulta más sencillo y más fácil y hasta nos podemos conectar en donde quiera que nosotros nos encontremos. Entonces, si está esa apertura, yo la verdad agradezco muchísimo esa gentileza, ¿verdad? De que usted comparta, que sea generoso, ¿no? En cuanto a compartir el conocimiento. Eso es algo bien maravilloso porque no cualquier persona lo hace, entonces yo le reconozco y le agradezco enormemente esa parte, ¿no? Esa grandeza y esa generosidad por parte de usted, doctor. Gracias. Pues, y pues también decirle ahí a los responsables, ¿verdad? No me acuerdo el nombre de la compañera de SIDU. Nancy Juan. Ah, entonces decirle, pues ya nos estás escuchando, ¿no? Que quedamos así, que ahora sí como cuando se va la luz y te quedas al final de la película, así como picados, ¿no? Entonces, esta parte, a mí en lo personal me gustaría mucho porque realmente hablar de investigación, a veces las personas es muy tedioso, ¿no? No sé si les pase con sus alumnos, pero luego les resulta tedioso, pero teniendo pues ya aquí a nuestro mentor, ¿verdad? Que nos esté coacheando, entonces sería magnífico, ¿no? Entonces tener aquí a nuestro coach a la mano y que muy gentilmente y muy generoso el doctor pues nos está ofertando ese apoyo que realmente yo reconozco y agradezco enormemente. Entonces, si fuera posible, sería fenomenal, doctor. Si fuera mucho abuso, hasta robarle su número de teléfono, doctor, ya que nosotros pusimos ahí en el grupo, sí, ya ahí en el grupo, miren, lo que voy a hacer, les voy a ir mandando digamos, qué lecturas vamos a ver cada sesión y ya, si alguna se les antoja, pues ya, ustedes llegan si tienen tiempo y la posibilidad, pues llegan. Nos vamos tranquilos. Mañana, por ejemplo, vamos a ver el texto de Kant, que es la ilustración y el conflicto de las facultades, que son textos así súper importantes, y pero no necesitan leerlos, ¿va? O sea, no necesitan leerlos. Yo trato de ser tranquilo y no llego y a ver qué entendieron, etcétera, ¿no? Sino ahí lo vamos armando. Entonces, muchas gracias. Digo, lo que pasa es que, bueno, yo en lo particular a ese horario sí se me complica un poquito porque siempre ando corriendo y en el hospital, pues, a lo mejor sí me dan la oportunidad, ¿no? De ver esa parte, que a mí sí me interesa muchísimo. Pero, pues sí, ahí en el WhatsApp viene su número, doctor. Sí. Acabo yo de mandar ahorita mi carpeta, la carpeta de mis publicaciones. Entonces, ese mensaje es mío. Sí, Ariel, ya vi. Ok. ¿Vale? Cuídense mucho y perdonen ustedes que me tengo que ir, pero ya me están esperando mis chiquitos. Cuídense. Gracias. Doctor. Un gusto. Hasta luego. Compañeros. Ya nos dijo ¿Vale? grandotes, doctor, ¿eh? Dijo mis chiquitos, o sea que no somos los grandotes. Es que son de licenciatura de primer semestre. No es cierto, doctor. Un placer, un gusto. Gracias por esa generosidad. Cuídense. Gracias, Un abrazote. Un gusto. Gracias, Un abrazote.